Seguimos con la serie de Juan, este evangelio precioso, así que acompáñame en tu Biblia, ya sea en tu aplicación o si la traes física. Vamos a estar estudiando el día de hoy el capítulo 6. Capítulo 6, versículo 22 al 51. Dice así: al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberia cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesucristo no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Versículo 26. Jesús les respondió: en verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Entonces preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Versículo 30. Le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan, le dijeron. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el final de los días. Versículo 41. Por eso los judíos murmuraban de Él, porque había dicho: yo soy el pan que ha descendido del cielo. Y ellos decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice: yo he descendido del cielo? Jesús le dijo: no murmuren entre sí. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas: y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene de mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios. Él ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió de los cielos. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Acompáñame cerrando tus ojos. Señor, qué impactante es tu palabra. Lo que vamos a estudiar aquí, Señor, lo que tú estás revelando en este domingo es asombroso. Amamos la revelación en tu palabra, Señor.
Pero Padre, queremos someternos a que sea tu Espíritu Santo el que hable en esta mañana y no nosotros. Padre, que cada uno de los corazones que están aquí podamos entender, abrazar y amar tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos titulado este sermón, Jesús, el pan del cielo que permanece para vida eterna. Jesús, el pan del cielo que permanece para vida eterna. ¿Y cuál es el consejo pastoral que queremos darte el día de hoy? Es ven a Jesús, el pan de vida, quien sacia totalmente, no parcial, totalmente y concede vida eterna a quienes creen en Él. Ven a Jesús, el pan de vida, quien sacia totalmente y concede vida eterna a quienes creen en Él. Ahora, antes de que pasemos y profundicemos en el pasaje, no sé si te das cuenta, y por favor no levantes la mano, pero ¿quién siente que el día de hoy no ha alcanzado alguna meta? No levantes la mano. Ya iban por aquí, es como, sí. ¿No te has dado cuenta que es sorprendente, pero trabajaste tan duro por conseguir un auto y de repente te lo dan? Ya lo ves, lo hueles de la agencia y de repente pasa 1, 2 semanas, un mes y dices, ay, ese es el carro de mis sueños. Y es como, espérame, te acabas de comprar un auto o una casa o un ascenso en el trabajo. Es que luché día a día trabajando duro para que me ascendieran en ese trabajo y ahora que lo tienes es como, bueno, ahora vamos a empezar porque ya quiero otro ascenso. Ponle el ejemplo en tu vida, pero el ejemplo que quieras poner termina siendo igual. Llegamos a una insatisfacción, aún con las relaciones entre las personas. ¿Te das cuenta? Es como puedes tener a la mujer de tus sueños, al hombre de tus sueños, y de repente es como, ay, pero le falta, y es como, oye, ¿te das cuenta del corazón que tenemos tan engañoso? Donde siempre va a estar insatisfecho. Siempre va a estar buscando algo que sea para su beneficio, algo que lo llene. Va a estar buscando a lo mejor subir de estatus social, tener nuevos títulos. Hay personas, y no está mal, no se me enojen, hay personas que ya tienen 3 doctorados y es como, wow, está bien, pero cuando nosotros nos enfocamos en la necesidad terrenal que creemos que nos va a saciar, entonces nunca vamos a terminar. Nunca vamos a terminar. Y es como lo que creías que te iba a llenar y satisfacer, de repente lo tienes y ahora es como, pero me sigo sintiendo vacío, me sigo sintiendo vacía. Entonces, esto es un problema porque empieza una voz interna dentro de ti diciendo, ¿esto era todo? ¿Para esto estabas trabajando? El problema no es que necesitemos más, y voy a empezar a usar el lenguaje de la palabra, no es que necesitemos más pan, sino que necesitamos el pan verdadero. Ahí empieza este sermón, este mensaje, porque ese pan no es una cosa, el pan que realmente tú y yo necesitamos es una persona. Y dice la palabra que esta persona descendió de lo alto, descendió de los cielos, para que nosotros pudiéramos obtener vida eterna en Él. Este es el verdadero pan. El problema del ser humano no es la falta de pan, es querer saciarse con el pan incorrecto. ¿Te das cuenta? Y por eso el primer consejo que quiero darte en esta mañana es: deja de buscar el pan que es perecedero. ¿No te has dado cuenta cómo hay algún tipo de pan? A mí me encanta el pan, perdón. Y de repente es como tienes tanto antojo y quieres ese pan, pero hay muchas cosas que hacer en el día a día y de repente llegas y ya está como blanquito, a veces hasta verde, y es como, ay, no me dio tiempo, fui muy gráfico, ¿verdad? No me dio tiempo y ya se me llenó de hongos ese pan tan rico que yo quería. Y el problema es de que nosotros estamos tal vez enfocados en cosas terrenales, en necesidades vanas de esta tierra, de este mundo. Y cada vez que nosotros vamos y depositamos nuestra seguridad en ese lugar, ¿qué crees que pasa? Se llena de ese mismo hongo, porque es terrenal, porque es pasajero. Fíjate qué interesante, versículo 25 dice: cuando lo hallaron, estas personas venían de ver ¿qué? ¿Qué fue lo que vieron?
en la predicación anterior? Un milagro, la multiplicación de 5 panes y 2 peces que pudo alimentar, o sea, no estamos bromeando, 5 panes, 2 peces que milagrosamente alimentaron, y no solamente alimentaron, saciaron, y no solamente saciaron, sobraron hasta 12 cestas después de alimentar a más de 5,000 hombres. Dicen los estudiosos que eran alrededor de 15,000. ¿Te das cuenta de ese milagro? Es como si yo ahorita quisiera, ¿se acuerdan en las noches de adoración? Cómo el Señor multiplica la comida y de repente todos hasta repiten. Bueno, yo me imagino eso, pero ahora imagínate en un estadio lleno y diciendo, pues al encargado de la comida se le olvidó y ahora solamente tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Cómo le haremos para alimentar a todo un estadio? Y de repente Jesucristo hace el milagro. Y hay algo bien extraño porque estas personas lo están siguiendo y dicen que Jesús caminó, dice la palabra, sobre el agua, alcanzó en la barca a sus discípulos y llegaron inmediatamente al otro lado, a Capernaum. Entonces están pasando todas estas señales, todas estas cosas extraordinarias, sobrenaturales, de milagros. ¿Y sabes qué es lo curioso? Estas personas llegan y le dicen, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y yo creo que si Jesús hubiera estado enfocado en sí mismo, les hubiera presumido, es que me vine caminando sobre el agua. ¿Cómo llegué? Te voy a explicar. Es que yo soy Dios, yo puedo caminar sobre el agua y empezar a hablar del milagro. Pero curiosamente, Él no habla del milagro. Fíjate cuál es la respuesta. Ellos le preguntan, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús le responde, en verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. ¿Te acuerdas que la gente estaba queriendo hacer rey a Jesucristo? Pero no porque creían que era el Hijo de Dios. De hecho, ellos le habían dicho, en verdad este es un profeta que tiene el poder de multiplicar la comida y saciarnos. Pero Jesús no responde lo que ellos le preguntan. Jesús aborda un tema más profundo del corazón y en lugar de decirles cómo llegó, les dice cuál es su condición del corazón. Ustedes me están buscando no porque han visto las señales o porque me crean a mí, sino porque tenían hambre, les di pan y se saciaron. Y oh sorpresa, ya tienen hambre otra vez. Eso se parece mucho a cómo nosotros vivimos el día a día. Señor, te prometo que si me das a tal persona, yo voy a ser fiel y ahora voy a llegar a la iglesia a las 7 de la mañana y voy a abrir y yo voy a barrer toda la iglesia. Y es como, te da la persona y Señor, ahora vamos y es como si el Señor estuviera usando su poder para ir acorde a tu agenda, supliendo tus necesidades físicas, tus necesidades terrenales. No somos tan diferentes de estas personas. Creo que hemos estado en este lugar. La multitud buscaba a Jesús, pero por el pan físico, ese el cual te dije que se llena de lama, de hongos. Jesús no está contestando esa respuesta terrenal, sino que les revela esa condición espiritual. Él está exponiendo el corazón. Usan a Dios para obtener lo que desean. Y oh sorpresa, ¿cuántas veces nuestras oraciones han estado más llenas de peticiones que ni siquiera estamos preocupados por si están alineadas a su voluntad, a su corazón? Pero es como si fuera una cartita a los reyes de quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y pienso que aplican la misma fórmula, ¿no? Si me porto bien, Señor, me lo tienes que dar. ¿Cuándo caímos en esa meritocracia? Versículo 27, Jesús vuelve a ser radical y dice, trabajen. Hay un imperativo, ahí hay una instrucción. Dice, trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará. Porque a Él es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Jesús les dice, trabajen. Y ponte a pensar, si nos organizamos aquí nosotros y le echamos ganas y pasión y amor y compromiso, nosotros también podríamos tener mucho pan, hacer mucho pan y conseguir muchos peces, ¿correcto? El milagro fue que Jesús lo hizo de la nada, pero es algo que bien podríamos hacer tú y yo. Nos echamos una receta en YouTube para hacer pan casero
y empezamos a hacer de a 100 por persona o lo que sea necesario y podemos suplir esa necesidad, porque es una necesidad terrenal. Pero por eso Jesús le está diciendo, hey, no trabajen por lo terrenal, no trabajen por esto que es pasajero, no trabajen por este pan, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará. El Hijo del Hombre es una alusión a lo que dijo el profeta Daniel. Cuando habla acerca de esta profecía mesiánica, se revela a Jesucristo como el Hijo del Hombre. No está hablando literal del hijo de alguien o el hijo de José. Es un término para decir, es Cristo, es el Mesías. Trabajen, pero no por la comida perecedera. Fíjate cuál debería de ser tu perspectiva y mi perspectiva en esta palabra trabajen. ¿Te acuerdas que vimos en el capítulo 4, cuando predicamos Juan 4, versículo 34? Dice Jesús, mi comida es hacer lo que Dios quiere porque Él es quien me envió. Estaré satisfecho cuando termine el trabajo que Él me dio. Recuerda que Jesucristo viene haciendo muchas alusiones entre agua, entre pan, entre alimento, cosas físicas que Jesucristo las está transformando el significado, algo espiritual. Y muchas veces ellos no estaban entendiendo el trasfondo, la riqueza espiritual de lo que Jesús hablaba. Ellos estaban quedándose con la idea del pan físico y por eso muchas cosas no las comprendían. Y creo que también nos llega a pasar a nosotros. Pero fíjate lo hermoso, dice, porque a Él es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. ¿Te imaginas entender este principio y aplicarlo como fruto del Espíritu? Que podamos decir, ¿sabes qué? Mi alimento, y yo que soy bien tragón, mi alimento no es la barbacoa. Mi alimento no, ponle el ejemplo de lo que más te guste. Mi alimento no es esto. Mi alimento verdadero es hacer la voluntad de mi Padre. Cuando tú y yo entendemos y pasamos de lo físico a lo espiritual, entonces entendemos que hay algo que sí nos va a saciar por completo y no está en la tierra, no está en lo terrenal, sino en la voluntad de nuestro Padre. ¿Y qué confianza y garantía tienes de esto? El mismo Padre ha sellado al Hijo y eso declara que el Mesías es auténtico. Lo que te llena hoy, mañana vuelve a dejarte con hambre. Pero si lo que te está llenando el día de hoy es Cristo, entonces va a permanecer eternamente saciada esta persona. Así que, amados, quiero invitarlos a que revisen sus deseos. No lo que tú oras para que te escuchen los demás. Te estoy hablando de algo más profundo. Revisa tus verdaderos anhelos y deseos. ¿Anhelas el don de Dios? ¿Anhelas la bendición, el pan? ¿O anhelas al dador de bendiciones, al que da el pan? Porque muchas veces estamos más casados con las bendiciones que con el Dios que da la bendición. En casos de enfermedades, Salmos nos enseña que podemos pedir, decir, Señor, te pongo mi deseo, quiero esta sanidad para tal persona o incluso para ti mismo. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con la respuesta de Dios? Si es la que tú quieres, la que tú pides, o si no es, ¿cómo respondes ante Él? ¿Te enojas con Dios? ¿Le aplicas la ley del hielo? Yo venía orando diario, llevo 4 días orando diario, pero no veo respuesta, te la perdiste, Dios. No vuelvo a hablar contigo. Y de repente terminamos echándole la culpa a Dios porque no cumple lo que mi carne quiere en esta tierra. Porque Dios no está satisfaciendo las necesidades terrenales que yo quiero suplir o que Él supla. Por eso, amado, tal vez esta es la primera vez que estás escuchando del Señor Jesucristo. Pero aún así, tu búsqueda no está en el dinero, en el éxito. Te apuesto que la meta, la misión que te has puesto en la vida jamás va a poder llenarte, porque el único que puede llenarte
por completo, satisfacerte y saciarte en lo absoluto y en su totalidad, es la persona de Cristo. Es esta persona que te estamos presentando. No está mal que busques ser exitoso, no está mal que seas disciplinada, no está mal, pero el tema es si mi identidad se reposa en que yo logre esas metas personales. Cuando Cristo está llenando absolutamente todo dentro de mí, entonces todo lo demás es una consecuencia de. Y yo puedo ser excelente en mi trabajo, yo puedo lograr esos aumentos, yo puedo dar testimonio, pero es una consecuencia de que yo ya estoy lleno. Si el Señor me da, gloria a Dios, y si no me da, gloria a Dios, porque yo ya estoy lleno, ya tengo a Cristo. Por eso cree en el enviado de Dios. Versículo 28 dice, entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió. Y antes quiero decirte quiénes son estas personas. Jesús ya aquí está hablando con los líderes religiosos. Entonces necesito que pongas eso en tu mente para que entiendas esta discusión teológica que empieza a haber a partir de aquí. Y Jesús le respondió, esta es la obra de Dios. Fíjense cómo ellos hablan en plural. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús le responde, esta es la obra de Dios en singular, que crean en el que Él ha enviado. Nuevamente, la gente pregunta, ¿qué obras? ¿Qué puedo hacer? Y amados, creo que estamos acostumbrados en una cultura llena de meritocracia. Si yo acabo de pecar, entonces me siento culpable, pero si yo voy y ayudo a pasar a una viejita la calle y le llevo su mandado, entonces ya estoy más equilibrado. ¿Te das cuenta? Nuestra cultura nos ha llevado a entrar en esta sociedad o cultura de obras para obtener méritos que podamos ofrecer como ofrenda al Señor para pedirle cosas a cambio. Pero el Señor responde, la obra de Dios es que creáis en el que Él envió. La fe no es tu mérito, la fe no es mi mérito, es obra de Dios y Dios obrando en nuestros corazones. Y suena todo muy piadoso, pero de repente fíjate qué pasa en el versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan en el cielo. Y es como, a ver, espérate, ¿sí sabes que acabo de alimentar a 5,000, a 15,000 personas? Sabían, porque les empieza a decir ellos, está padre lo del pan, está padre lo de los peces, pero también Moisés hizo esto en el desierto con nuestros antepasados. Él también lo pudo hacer. Y empezamos a probar a Jesús. Si realmente eres Dios, cúmpleme esto y entonces te doy toda mi vida. ¿Te suena? ¿Te suena familiar? Si realmente tienes poder, entonces sácame de esta problemática en la cual me metí. Y es como, no nos damos cuenta que a veces nos metemos en problemas por nuestra desobediencia precisamente al Señor. Y entonces es como yo amerito una consecuencia, pero le digo al Señor, líbrame. Y se vuelve algo tan tóxico donde ni siquiera estoy arrepentido del pecado que cometí contra Dios, pero solamente quiero que me saque de la circunstancia, de la consecuencia, del problema. ¿Te das cuenta que cuando tú y yo hacemos eso, nos estamos pareciendo a estos religiosos fariseos? No es tan lejano cuando lo entendemos y lo traemos al hoy. Pero Jesús corrige su teología y principalmente les dice, ¿sabes qué? Mira, no estás entendiendo bien. El maná, ese alimento que Dios mandó, no lo mandó Moisés, fue el Padre. Para empezar, no fue Moisés, fue el Padre el que envió eso. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. ¿Notas esta diferencia? Ya no está hablando del maná,
ya no está hablando del pan de la multiplicación que hizo, está hablando del pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Es como cuando decimos en chiste, ¿seguimos hablando de pan? Jesús es como, no estamos hablando de pan, no estamos hablando de alimento, no estamos hablando de granos, de trigo, estamos hablando de mi divinidad, porque yo soy Jesús, yo soy el Hijo de Dios, Dios mismo. Amén. Versículo 34, dicen ellos, Señor, danos siempre este pan, le dijeron. ¿Cuál crees que era su corazón al decir esto? El mismo que la mujer samaritana. Uy, tú tienes una fuente inagotable de la cual puedo venir y saciarme, quiero esa agua. La quiero, la necesito porque el sol está durísimo, ya no quiero ir hasta el pozo. Misma respuesta. Señor, danos siempre este pan, le dijeron. Pero no estaban entendiendo que Jesucristo es el pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. Me encanta porque es cuando le quieres explicar algo a alguien y no te entiende. Y bueno, a ver, lo vamos a decir de otra forma. Es esto, yo soy el pan. ¿Pan? ¿Pan? Me imagino a Jesús haciendo, yo soy el pan de vida. El que viene, y escucha bien, ayúdame a repetirlo. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí, ¿nunca qué? Nunca tendrá sed. Es un absoluto. Por eso es que podemos confiar en aquella persona que el Padre ha enviado, Jesucristo, porque es un absoluto. Si yo vengo al Padre, si yo vengo a Cristo, perdón, no tendré hambre jamás. Y si creo en Él, tampoco volveré a tener sed jamás. ¿No es un negocio? No nos pide nada Jesucristo, no nos pide algo a cambio, nos está diciendo, ven a mí, cree en mí y serás saciado por completo. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Yo me voy a exponer para que no se expongan ustedes levantando la mano. ¿No les ha pasado que, o por su mente, lo que yo muchas veces pensé, dije, es que tal vez si yo viera los milagros que hubo con los discípulos en el Antiguo Testamento, yo creería más rápido? O si hubiera ese tipo de sanidades, resurrecciones del Antiguo Testamento, podríamos evangelizar más rápido. Señor, échate unas señales, por favor. Es como, te das cuenta, no sé si te ha pasado o solamente yo soy pecador y pensé así, pero yo atribuía a la falta de señales en la actualidad la falta de creencia, y la palabra, gloria a Dios, me saca de mi error, y es, así tuvieras 20,000 señales, no ibas a creer, porque no viene de ti, viene la fe del Padre, es un regalo que Él te da para que podamos creer. Es impresionante. Así tú y yo viéramos que hay personas que niegan a Jesucristo y de repente alguno de ustedes en el nombre del Señor con el Espíritu Santo resucita a su familiar muerto. Si no es la voluntad del Padre, te apuesto que no va a poder creer y le va a pasar exactamente lo que le pasó a estas personas. Pero ya les dije, palabras de Jesús, que aunque me han visto, no creen. No se trata de lo que haces para Dios, sino de creer en lo que Dios hizo por ti por medio de Cristo. Así que no vivas como si Cristo fuera un extra. Él es el pan verdadero. Él es el pan del cielo. Si tú estás esperando a creer en Jesucristo a través de las señales, los milagros, ver no te va a cambiar. Creer como que Jesús es tu único Señor, absoluto Rey que gobierna tu vida, es lo único que te va a poder transformar tu vida. Así que, amados, descansemos en la voluntad eficaz del Padre. Y ahorita vas a ver por qué usé esa palabra. Versículo 37, todo el que el Padre me da,
todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Lo puedes repetir conmigo? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Vamos a hacer una pausa ahí. ¿Quién es el que trae a Cristo a las personas? El Padre. Y no solamente el Padre es el que le da a Cristo, los que van a venir a Él. Está preguntando si quieren, ¿pueden venir? Quiero que usemos solamente la palabra. Está preguntando y les dejo abierta la opción. El que quiera, dice, todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Otro absoluto. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso para ti y para mí, amado hermano, es una seguridad eterna de que Jesucristo, por lo que hayas hecho, el peor pecado que hayas cometido, si la voluntad del Padre es que tú amaras a Jesucristo con todo tu corazón y tus fuerzas, Jesucristo jamás te echará fuera. No se trata del pecado, el que a lo mejor nadie conoce y que tengas más oculto. No hay pecado que pueda hacer insuficiente la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene el poder de cubrirnos sobre todas las tinieblas y maldad que había en nuestros corazones. Su voluntad es no perderte, pero no nada más eso, sino resucitarte. Vamos a ver qué dice el versículo 39. Y esta es la voluntad del que me envió. Entonces vemos a Jesús amando la voluntad del Padre, haciendo la voluntad del Padre, pero ahora dice, ¿cuál es esta voluntad? Que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Amados, esta palabra es asombrosa. Vemos tanta riqueza teológica en esto, pero aún con toda esta revelación que Jesucristo está diciendo ya súper claro, bueno, creo que es claro, aún así, versículo 41, por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. No les importó la salvación, no les importó la vida eterna. Lo que les dolió en el orgullo, en el ego, ¿qué fue? Es que él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Nuevamente, así hubiera 1000 señales más. Es la venda que está en nuestros ojos, la que solamente puede ser quitada. ¿Por quién? Por el Padre. Para que nosotros podamos ir a Jesucristo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Acuérdense que ya estamos en Capernaum, donde vieron crecer a Jesús, donde lo vieron, veo la edad de Carlitos que está corriendo y es como, Jesús también fue un niño como Carlitos. Se nos olvida que Jesús también tuvo adolescencia como algunos adolescentes de aquí. Y dicen, ¿no es este el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Nuevamente, cuando nosotros no estamos enfocados por medio de la fe en lo espiritual, nos vamos a quedar limitados como ellos, tratando de entender y descifrarlo por medio de nuestros recursos terrenales. Es como Jesús le preguntó a Felipe, nos dijo Joel el domingo pasado, ¿cómo vamos a alimentar a estos? Y empieza con su calculadora, no había calculadoras, ¿verdad? Y empieza a hacer cálculos. Y mira, si partimos un pedacito, si empezamos a solucionar en base a lo que conocemos, a nuestra lógica, en lo terrenal. Pero fíjate, ellos claro que van a decir, no, este está mintiendo. Yo lo vi de chamaquito, estaba ahí todo mugrosito. Es como, no me van a engañar, ¿cómo que descendió del cielo? No me hace clic. Ojos terrenales. Jesús les dijo, me encanta esta respuesta porque no sé si te ha pasado hablar con alguien necio, que le dices una vez y no te entiende y es como, a ver, otra vez.
Ya Jesús les lleva contestando como 5 veces y no entienden, y yo veo la paciencia de un pastor que ve a ovejas esparcidas sin pastor. La fidelidad del Señor, el amor, la paciencia, la dulzura con la que les habla, aunque no están entendiendo nada. Jesús les dijo: no murmuren entre sí. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Uf, ¿qué acabamos de leer? Nadie, repite conmigo, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió a mí, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios. Él ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Y sé que esto es duro porque hay muchas posturas acerca de esta situación de nadie puede venir si el Padre no lo atrae. Cuando vemos la palabra en el griego, no me acuerdo cómo se pronuncia, pero atraer significa atraer con poder. No es como, ay, ven, te hago, no, es te atraigo con todo el poder, con toda mi gracia, con toda mi hermosura, y es imposible que te puedas resistir a esa atracción. Es una atracción pura, santa, que nos sobrepasa y no le podemos decir que no a Dios. ¿Te das cuenta? Y quise buscar el pasaje que vimos al principio de esta serie, en capítulo 1, pero en otra traducción, porque me encantó cómo lo maneja esta traducción. Dice versículo 11 del capítulo 1, vino al mundo que le pertenecía, está hablando de Cristo, pero su propia gente no lo aceptó. Muchos lo aceptaron y creyeron en él. A estos, ¿a quiénes? A los que creyeron en él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Son hijos de Dios, pero no por nacimiento físico. No tiene que ver con ningún acto ni deseo humano. Son hijos suyos porque Dios así lo quiere. Para mí es impactante saber que aunque una persona quisiera encontrar en sus fuerzas, en sus medios a Dios, no puede si el Padre no lo trae. Oh, gran realidad, porque como lo dice la palabra, no es por nacimiento físico, no tiene que ver con ningún acto ni deseo humano. No se trata de deseo, se trata de que estamos muertos totalmente sin Cristo, sin oportunidad de ver, de escuchar. Necesitamos una intervención divina que nos resucite. ¿Te imaginas? ¿Alguien de aquí es paramédico? ¿No? Tenemos que tener uno por si las dudas. Aquí hay uno, listo. Ahora imagínense a esta persona que va en el carro, en la ambulancia, y ya está en un paro del corazón, ya está literalmente muerto, ¿correcto? Y de repente traen los choques, ¿y qué es lo que pasa? Lo revive, lo vuelve a la vida, pero si no hubiera esa intervención, ahí se quedó. A ver si ese ejemplo nos ayuda un poquito más a entender que nosotros no es como que podamos escoger a Dios. Nosotros no es como que podamos decirle, Señor, aguántame una década y seguro que voy a ir a la iglesia. Podríamos pensar que tenemos el control de eso, pero la Biblia dice que nadie puede venir a Cristo si no es por la voluntad del Padre. El evangelio no es que tú buscaste a Dios, es que Dios te buscó, Él te encontró y te trajo a Cristo. ¿Por qué? Porque no va a dejar que Cristo pierda a ninguno de los suyos. Amén. Y quiero aclarar este punto porque hay posturas muy extremistas donde podrían decir, entonces, ¿para qué evangelizamos? Si entonces ¿para qué le hablo a alguien que si no es la voluntad de Dios? Bueno, punto número 1, es un acto de obediencia. No se trata de tu criterio de a quién le compartes la buena noticia de Cristo o no. Se trata de una gran comisión que tú y yo tenemos. No los pastores, no los que tocan bonito la alabanza,
todos los creyentes verdaderos tenemos la gran comisión de ir y predicar en nuestra zona cercana, en las naciones, y no solo eso, discipularlos. Y no solo eso, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que acabas de ver. Esa es nuestra misión. Nosotros no sabemos qué personas son las que el Padre tiene en su voluntad traer a Cristo. Y por eso nosotros tenemos esa gran carga por compartir el Evangelio a toda persona que conocemos. Porque no es de nuestro conocimiento quién va a llegar a ser salvo. Pero sí es nuestra responsabilidad ir y compartirles de la esperanza que hay en Cristo, que es gloriosa. Tu salvación está tan segura como la voluntad del Padre. ¿Crees que el Padre puede cambiar de voluntad? ¿Crees que el Padre puede arrepentirse? Sí lo iba a salvar, pero este pecado que cometió, no, eso sí no lo puedo perdonar. ¿Crees que el Padre se va a contradecir en su voluntad? Esa es tu y mi garantía que tenemos en Él. Es lo más seguro que podemos tener en Cristo Jesús. Aliméntate del verdadero pan de vida que es Cristo. Por último, no sé si te das cuenta, pero Jesús está haciendo relaciones, comparaciones con lo físico, hablando de Él mismo en lo espiritual. Y te pregunto, ¿cuánto tiempo te podrías quedar tú sin comida? ¿Cuánto tiempo te podrías quedar médicamente sin agua? Son factores, son cosas necesarias en nuestro día a día. Y Jesús no se está presentando como una nueva religión. Jesús no te está dando alternativas. Él te está diciendo: yo soy lo que necesitas en tu totalidad. Yo soy este que tienes que comer. Y no hablo de canibalismo, justo ellos pensaron que hablaba de canibalismo. Es comer, es internalizar, saborear la palabra del Señor, memorizarla, guardarla en mi corazón, en mi mente, y que día a día este sea mi alimento, para que tú y yo podamos decir: mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Versículo 48, y estamos terminando. Yo soy el pan de la vida. Lo vuelve a repetir Jesús. Los padres de ustedes comieron ese maná del cual hablan en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Les está diciendo: ni el maná ni el pan terrenal de los milagros se compara, no tiene nada que ver con Jesucristo, el pan que viene del cielo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. No sé si te das cuenta, pero aquí Jesucristo está hablando de su propia entrega sacrificial, donde Él, como este pan verdadero, este pan de vida, Él se da a sí mismo en la cruz, para que entonces el que crea en Él, en su sacrificio, Jesús te toma un pan, una parte de pan, y te dice: ten. ¿Has creído? Ten. ¿Has creído? Ten. Ahora eres parte de mí. Ahora eres un conjunto de todo, algo que se llama iglesia, una nueva familia. No me tienes que dar nada, yo soy el que te doy a ti. Vemos esta entrega sacrificial, esta sustitución de Cristo tomando nuestro lugar en esa cruz. Porque es tan lindo ver y un crucifijo y ver a Jesús ahí, y es como entender que te tocaba estar ahí, pero de repente se vuelve tan lejana la cruz. La cruz se puede pensar y recordar como un adorno, pero nos hace falta acordarnos que esa cruz es donde tú y yo teníamos que estar. No Jesús, porque Jesús no pecó. No Jesús, porque Jesús no era dueño de lo que se le acusaba en ese juicio.
tú y yo sí éramos culpables. Tú y yo sí merecíamos estar en ese lugar, pero Cristo tomó nuestro lugar. El pan que bajó del cielo fue partido en esa cruz para alimentar para siempre a las personas hambrientas, a los enfermos, a lo vil de este mundo, a lo menospreciado. Esos somos nosotros. Amado, Cristo no vino solo a poner pan en tu mesa. Él vino a ser tu pan verdadero. En la cruz, ¿sabes qué pasó? Jesús fue partido por tu y mi pecado. Fue consumido por la ira que tú y yo merecíamos del Padre. Ofreció su vida para darte a ti vida eterna. El pan que bajó del cielo es un pan que se entregó por completo. Pero no solamente se entregó, sino con todo el poder y autoridad ha resucitado. Jesucristo ha resucitado. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? El día de mañana que partamos de este mundo, tenemos la esperanza y la certeza de que Él mismo nos resucitará. Porque Él dijo: el que cree tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas descansar en tu lecho de muerte en el sepulcro y de repente Jesucristo mismo te resucita personalmente? Cara a cara viene a tu tumba y te resucita personalmente, tan exclusivo. Es como, ¿te das cuenta de eso? Amados, ¿quién amaría este mundo y no estar ya en ese momento donde Jesucristo nos va a resucitar para estar en la presencia plena con el Padre? Por eso, amados, vengamos a Jesús, el pan de vida, quien sacia totalmente y nos concede la vida eterna a quienes creemos y hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Si tú no te consideras un creyente, si no crees en el Señor Jesucristo, el Señor no te está juzgando. El Señor te está dando la oportunidad de que vengas, como dice su palabra, y tomes de este pan. Pero es que ha sido de lo peor. El Señor no te está pidiendo currículum. El Señor no te está evaluando por tus obras. Te dice: ven y toma de lo que yo tengo para darte. Jesús, creo en ti, sé tú mi pan, sé mi salvador, sé mi todo. Eso es lo único que necesitas para poder participar. Amados, el Padre está haciendo llamados, el Padre está llamando, así que no lo ignores. Ven a Cristo, cree en Él y vive para Él. Y este consejo, por último, es para los que son creyentes. ¿Por qué, si ya tenemos al pan verdadero, vamos a satisfacernos nuevamente con el pan que todavía tiene hongos? Cree en el Señor Jesús, cree en su poder, en su dominio, en su autoridad y descansa en Él. Aliméntate más de Él. Tu alma tiene un agujero con forma exacta de Cristo y solo Cristo puede llenarlo.